Paciente femenina de 35 años de edad, con diagnóstico de tumor con localización desconocida. Reporta afectación cognitiva y cambios conductuales afectivos asociados a la lesión. En primer lugar, para integrar el rendimiento intelectual global, calculamos el coeficiente intelectual de esta persona. El sujeto obtuvo un CI de 90 con un percentil de 25, por lo cual se encuentra en un rango promedio, es decir, su capacidad general de actuar bajo un objetivo determinado, de pensar racionalmente y de tratar de manera efectiva con el entorno, se encuentran dentro de un rango promedio. Para determinar si el coeficiente intelectual total es un constructo unitario, homogéneo, que pueda ser interpretable como tal, calculamos la diferencia entre el índice menor y el de mayor puntaje, que dio como resultado menos 48 puntos. Es decir, la diferencia no es mayor a 23, por lo que indica que el CI total es un constructo unitario que puede ser usado como un referente del rendimiento global del sujeto. Es decir, el rango en el cual se encuentra da cuenta de las funciones cognitivas de este sujeto. No obstante, eso no significa que no tenga fortalezas y debilidades que serán explicadas más adelante. En este apartado se dará una descripción breve de cada índice del WISE. En primer lugar, el sujeto obtuvo una puntuación de 116 en el área de comprensión verbal, ubicándose en un promedio normal alto, lo cual indica que capacidades como razonamiento verbal, formación de conceptos y conocimientos se encuentran en un nivel normal alto, por lo que se apoya la hipótesis de que estas capacidades parecieran representar una fortaleza para este sujeto. En el índice de razonamiento perceptual obtuvo una puntuación de 68, por lo cual se encuentra en un rango muy bajo de lo esperado, indicando que actividades que implican análisis, síntesis, razonamiento fluido, no verbal y perceptivo, del procesamiento visoespacial y la integración visomotora se sitúan en un nivel muy bajo. Por ende, podemos inferir que tareas que implican estas funciones podrían representar una debilidad para esta persona. En el índice de memoria de trabajo obtuvo una puntuación de 97, por lo cual las capacidades como mantener temporalmente una información, manipularla o realizar alguna operación mental para generar un resultado se encuentran en un rango promedio. El sujeto obtuvo una puntuación de 86 en el índice de velocidad de procesamiento, ubicándose en un rango normal bajo, por lo cual la aptitud del sujeto para explorar, ordenar o discriminar información visual simple con rapidez se encuentran en un nivel normal bajo. Luego, en el paso 7a, para el análisis de las diferencias entre los índices, podemos observar en el siguiente cuadro que entre la comparación de los diferentes índices existe una diferencia significativa en casi todos ellos, excepto en uno, los cuales podemos ver como el ICB y el RP. Hay una diferencia significativa entre este índice de comprensión verbal, que abarca las capacidades de formación de conceptos verbales, razonamiento verbal, categorización y abstracción verbal asociados a la memoria semántica, están por encima de IRP, que comprende la capacidad para el análisis, síntesis, el procesamiento visoespacial, integración visomotora y razonamiento fluido no verbal y perceptivo. Luego tenemos que entre el ICB y el IMT, es decir, el índice de memoria de trabajo, también se evidencia una diferencia significativa entre las funciones dichas previamente de comprensión verbal y memoria de trabajo, que comprende la capacidad del sujeto de retener información para manipularla y emplearla para resolver una tarea. Luego también tenemos una diferencia significativa entre ICB y EIBP, la cual comprende la capacidad para explorar, ordenar o discriminar información visual simple con rapidez. Luego vemos que también hay una diferencia significativa entre IRP e IMT, las cuales fueron definidas anteriormente.
una diferencia significativa entre IRP e IEBP. Y por último, no se aprecia una diferencia significativa entre los índices de IMT y EIBP. Luego, para determinar si los diferentes índices constituyen un constructo unitario o por el contrario existe una variabilidad significativa entre las diversas actitudes que se detallan dentro de cada uno de ellos, podemos ver que el ICB es un índice homogéneo, por lo que se puede afirmar que las funciones que abarcan este índice se ubican en el mismo rango, es decir, en un rango normal alto. Luego tenemos el IRP, que también es un índice homogéneo, por lo que podemos afirmar que todas las funciones se encuentran dentro del rango muy bajo. Luego tenemos el IMT, que también es un índice homogéneo. Es así que podemos decir que estas funciones asociadas a el índice se encuentran en un rango promedio. Por último, tenemos que el IBP es un índice heterogéneo, es decir, que las funciones y habilidades visoperceptivas de organización perceptual y la atención visual se encuentran en un rango promedio, mientras que se presentan dificultades en la coordinación visomotora y velocidad psicomotora que se ubican en un rango promedio bajo. Por último, para hacer una evaluación de los puntos fuertes y débiles del perfil del sujeto se realiza el paso 8. En este caso, vemos que las pruebas de vocabulario e información dentro del índice de comprensión verbal comprenden una fortaleza, mientras que las pruebas de cubos y claves de números comprenden una debilidad. Es así que podemos afirmar que dentro del perfil cognitivo, la capacidad de conceptualización verbal, el desarrollo del lenguaje expresivo, léxico y fluidez, y la memoria semántica verbal a largo plazo representan una fortaleza, mientras que las habilidades asociadas a conceptualización abstracta no verbal, coordinación visomotora, velocidad psicomotora, representan una debilidad. A continuación se presenta de forma resumida y esquemática el perfil cognitivo del paciente. En relación a la atención, la capacidad de spam atencional y concentración para estímulos auditivos es promedio. No obstante, la atención sostenida a nivel visual se encuentra levemente por debajo de lo esperado. Asimismo, la atención selectiva para estímulos visuales se halla dentro de un rango promedio. Respecto a la función del lenguaje, el paciente evidencia la comprensión de órdenes simples, lo que respecta al lenguaje comprensivo. No obstante, en cuanto al lenguaje expresivo, este se encuentra levemente por encima del rango promedio. En relación a la memoria, lo que concierne a la memoria inmediata, auditiva y visual, se halla dentro del rango promedio. No obstante, la memoria semántica o verbal a largo plazo está en un rango levemente por encima de lo esperado. Asimismo, la memoria visual a largo plazo está en un rango promedio. Respecto a las habilidades visoespaciales y visoconstructivas, el paciente muestra un déficit significativo. Su desempeño en dichas funciones se sitúa en un nivel de deterioro severo. En cuanto al cálculo, el sujeto presenta la capacidad de cálculo aritmético y razonamiento numérico en un rango promedio o esperable. Asimismo, respecto a las funciones ejecutivas, específicamente en cuanto a la fluidez verbal, esta función se halla en un rango levemente por encima de lo esperado. En cuanto a la flexibilidad cognitiva, esta, para estímulos visuales, se halla en un rango levemente por debajo de lo esperado. Sin embargo, la flexibilidad cognitiva para estímulos a nivel auditivo y verbal está en un rango promedio o esperable. En cuanto al control atencional o capacidad de inhibición de las distracciones o distractores, esta función se halla en un rango promedio. Asimismo, para la memoria de trabajo para estímulos auditivos, esta función está en el rango promedio o esperado. No obstante, la memoria de trabajo para estímulos visuales se halla en un rango levemente por debajo del promedio. Asimismo, en cuanto a la capacidad de planificación y secuenciación para estímulos visoespaciales, esta función se presenta dentro de un rango muy por debajo del promedio. Asimismo, el procesamiento secuencial para estímulos a nivel visual está en un rango levemente por debajo de lo esperable.
No obstante, los procesos secuenciales para estímulos auditivos están o se encuentran presentes en un rango promedio. Seguidamente, el pensamiento abstracto y el juicio social se hallan dentro de un rango promedio. Finalmente, la velocidad de procesamiento para el nivel visual se encuentra en un rango promedio o esperado. Se identifican en el perfil cognitivo de la paciente las siguientes fortalezas y debilidades. Entre las fortalezas, destaca el desarrollo del lenguaje expresivo, léxico y fluidez verbal, funciones asociadas al hemisferio izquierdo del cerebro. Además, la comprensión verbal, relacionada al área de Wernicke, y la memoria a largo plazo, a las caras externas del lóbulo temporal y áreas parihipocampales. Finalmente, en la paciente predomina la inteligencia cristalizada, el sentido común y juicio moral y ético. En contraste, presenta debilidad en la coordinación visomotora y las habilidades visoespaciales y visoconstructivas, funciones asociadas al sistema visual dorsal o occipito parietal y sistema ventral o occipito temporal, en interacción con el lóbulo frontal y estructuras mediales del lóbulo temporal. Igualmente, en la habilidad de conceptualización abstracta no verbal, la capacidad de planificación, el procesamiento secuencial y la flexibilidad cognitiva o atención alternante, todas ellas asociadas al área prefrontal dorsolateral. En adición, se identifica como debilidad la memoria de trabajo correspondiente al área prefrontal dorsolateral y el cíngulo en el lóbulo parietal, y la atención y concentración relacionada con el giro singular del área prefrontal. La inteligencia fluida también es identificada como una debilidad. Se plantea entonces como hipótesis neuropsicológica que el área prefrontal del cerebro de la paciente femenina de 35 años de edad se encuentra afectada por el tumor con localización desconocida, generando un déficit, ya descrito, en las funciones asociadas a dicha área.